¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos sin la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso, baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, yacía una base militar secreta. La base se encontraba en una isla, en medio del vasto Pacífico. Era un paraíso natural de una belleza y diversidad sin igual. Su exuberante vegetación y su geografía caprichosa la convertían en un lugar mágico y misterioso, digno de cualquier relato épico. La isla era de tamaño considerable, con una extensión de varios kilómetros cuadrados, y estaba rodeada de aguas cristalinas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las playas de arena blanca que se extendían a lo largo de la costa parecían sacadas de un sueño, bañadas por las suaves olas del Pacífico que rompían con gracia en la orilla. Bajo las aguas, un mundo submarino de colores vivos y corales albergaba una vida marina asombrosa. El corazón de la isla estaba dominado por una densa selva tropical, donde árboles altos y frondosos se alzaban hacia el cielo, creando una cúpula verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los helechos gigantes y las enredaderas colgantes creaban un paisaje mágico en el que la luz del sol se filtraba en rayos dorados, proyectando sombras danzantes en el suelo. En el interior de la isla se abrían cañones profundos y cascadas majestuosas que cortaban la selva como cicatrices naturales en la piel de la tierra. Las cascadas caían desde alturas vertiginosas, creando piscinas naturales de agua fresca y pura que eran un regalo para los sentidos. La fauna de la isla era un tesoro de biodiversidad que desafiaba la imaginación y cautivaba los sentidos. En este rincón remoto, donde la naturaleza aún reinaba en su estado más puro, la variedad de criaturas que habitaban la isla era asombrosa y digna de exploraciones detalladas. Las aves se alzaban como las joyas de la corona entre los árboles de la densa selva tropical. Se encontraban especies exóticas que desplegaban sus plumajes en una sinfonía de colores y formas. El brillante plumaje de las aves del paraíso se desplegaban en tonos de azul profundo, naranja resplandeciente y verde esmeralda. Los tucanes exhibían sus picos multicolores en un desfile de extravagancia natural. Las cacatúas blancas sobrevolaban en grupos. Su graznido agudo rompía la tranquilidad de la selva, recordando a todos que la vida estaba en constante movimiento. En las ramas altas, los monos aulladores se balanceaban con agilidad. Su pelaje negro y espeso contrastaba con los destellos de colores de las aves. Su aullido profundo y misterioso resonaba en la selva, creando una banda sonora inolvidable para la isla. A medida que avanzaba la noche, los lemures se convertían en los amos de la oscuridad, con sus ojos grandes y brillantes, que parecían destilar sabiduría ancestral. Bajo las aguas cristalinas que rodeaban la isla, los arrecifes de coral eran hogar de una inmensa variedad de criaturas marinas. Los peces tropicales de todas las formas y colores imaginables se movían en bancos. Las tortugas marinas nadaban con gracia en busca de algas. Los tiburones patrullaban las profundidades, manteniendo el equilibrio en el delicado ecosistema del arrecife. En las selvas, los felinos reinaban en la cima de la cadena alimentaria. Los jaguares, con sus manchas doradas y negras, acechaban sigilosamente a sus presas, mientras que los pumas
ágiles y solitarios, se desplazaban con destreza a través de la espesura de la selva. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad y sus rugidos nocturnos eran un recordatorio constante de la naturaleza indómita de la isla. Los insectos también desempeñaban un papel fundamental en el ecosistema de la isla. Mariposas de colores iridiscentes revoloteaban en el aire, mientras que las luciérnagas encendían su brillo mágico en la noche, iluminando la selva como un cuadro de estrellas en la tierra. Cada rincón de la isla revelaba una sorpresa en forma de criatura única y fascinante. Desde los reptiles como iguanas y serpientes, hasta los mamíferos como los coatís o los murciélagos frugívoros. La diversidad de la fauna en esta isla remota era una celebración de la vida en su máxima expresión. En medio de la selva y las playas desiertas, bajo el manto de secretos que envolvía la base militar, la fauna de la isla continuaba su existencia, ajena a los enigmas que se desvelaban entre los pasillos de la instalación. Era un recordatorio constante de la majestuosidad y la fragilidad de la naturaleza. La flora de la isla, en el Pacífico, era un despliegue asombroso de diversidad botánica. Comenzando en el corazón de la isla, la selva tropical se erigía como un monumento a la vida en su forma más exuberante y salvaje. Árboles gigantes, cuyos troncos se alzaban hacia el cielo como columnas naturales. Sus hojas, grandes y frondosas, formaban un manto verde que filtraba la luz del sol en una danza de sombras y rayos dorados. Entre la densa vegetación de la selva, las lianas colgantes se entrelazaban como serpientes de hojas, creando pasajes misteriosos y escondites secretos. Orquídeas de formas y colores deslumbrantes se aferraban a los árboles como joyas en un jardín botánico natural. Las palmeras se alzaban en las playas, sus hojas largas y flexibles susurraban al viento, creando una melodía suave que acompañaba el susurro constante del mar. Las raíces de manglares se extendían en las zonas costeras, formando intrincados sistemas de túneles y pasarelas sobre el agua, donde cangrejos y peces jóvenes encontraban refugio y alimento. Las flores de la isla eran un arco iris en sí mismas. Hibiscos de rojo brillante, amarillos como el sol y rosados como el atardecer salpicaban la selva y las playas, mientras que las bugambillas trepadoras pintaban las fachadas de los edificios de la base militar con su colorido espectáculo. El aroma de las gardenias perfumaba el aire, como si la propia isla exhalara fragancias exquisitas. En las altas montañas de la isla, los bosques de helechos gigantes creaban un mundo aparte. Los helechos, con hojas que se extendían como abanicos majestuosos, daban la impresión de habitar en una era prehistórica. Los árboles frutales eran abundantes en la isla, con mangos, papayas, piñas y plátanos que ofrecían sus deliciosos tesoros a quien los encontrara. Los cocoteros alineaban las playas con sus frutos verdes y agua de coco refrescante, que saciaba la sed de quien quisiera aventurarse a cogerlos. El clima de la isla era tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año y una humedad constante que mantenía la selva vibrante y exuberante. Las noches estrelladas eran una maravilla por sí mismas, con el cielo despejado y lleno de estrellas que brillaban como diamantes en el cielo nocturno. La base militar era un ejemplo extraordinario de ingeniería y camuflaje, fusionando tecnología avanzada con el entorno natural de manera sorprendente. Desde fuera, parecía más una parte orgánica de la isla que una estructura humana. La base estaba construida en armonía con el entorno. Los edificios, a pesar de su avanzada tecnología, se mimetizaban con la selva circundante,
Las fachadas de los edificios estaban revestidas con paneles que imitaban la textura y los colores de la corteza de los árboles, haciéndolos prácticamente indistinguibles de la vegetación. Los techos se cubrían de vegetación, permitiendo que la selva se extendiera sobre ellos, ocultando aún más la presencia de la base desde el aire. Las estructuras principales de la base se fundían con el paisaje. El cuartel general estaba construido alrededor de enormes árboles centenarios, incorporando sus troncos y ramas en la arquitectura misma de los edificios. En lugar de destruir la naturaleza, la base la abrazaba y la respetaba. Los accesos a la base estaban cuidadosamente camuflados. Los caminos que conducían a la entrada principal se confundían con el suelo de la selva, y las puertas de seguridad estaban disfrazadas como rocas o troncos caídos. Solo aquellos que conocían los secretos de la base podían encontrar la entrada. Las torres de vigilancia se alzaban como centinelas silenciosos. Se mimetizaban con los árboles altos que la rodeaban. Las cámaras de vigilancia estaban ocultas entre las hojas y las enredaderas, observando discretamente cada movimiento en los alrededores. La base estaba rodeada de un denso perímetro de vegetación natural que actuaba como una barrera invisible. La vegetación se había dejado crecer libremente y se había reforzado con tecnología de ocultamiento, como redes electrónicas que dificultaban cualquier intento de penetración. En las zonas costeras, donde la base tenía acceso al mar, los muelles y las embarcaciones se camuflaban perfectamente. Las embarcaciones de alta velocidad, utilizadas para las operaciones secretas, se escondían bajo coberturas que imitaban las rocas y la vegetación de la costa, siendo prácticamente invisibles desde la distancia. Desde fuera, la base militar secreta era un enigma, una ilusión que desafiaba la lógica. Su diseño y camuflaje la convertían en una parte intrínseca de la isla, oculta a simple vista para aquellos que no conocían sus secretos. Era un testimonio de la habilidad humana para fundirse con la naturaleza y mantener el misterio en medio de un paraíso en el Pacífico. Al ingresar en la base, a través de una puerta de apariencia natural en medio de la selva, los visitantes eran recibidos por un vestíbulo impresionante. Las paredes de este vestíbulo estaban revestidas con pantallas de proyección que mostraban imágenes en tiempo real de la selva que la rodeaba, creando la ilusión de que estaban completamente inmersos en el entorno natural. La iluminación era tenue y suave, proporcionando una atmósfera acogedora pero sofisticada. Dentro de la base se encontraban laboratorios de alta tecnología, donde se llevaban a cabo investigaciones científicas de vanguardia. Los equipos de última generación estaban cuidadosamente organizados en espacios de trabajo impecables. Pantallas táctiles y monitores gigantes mostraban datos complejos y experimentos en curso. Los científicos, vestidos con batas blancas, se movían con precisión, inmersos en sus proyectos secretos. Los alojamientos para el personal de la base estaban diseñados para ser cómodos y respetar la intimidad de cada individuo. Las habitaciones eran amplias y modernas, con ventanas que simulaban vistas panorámicas de la selva. Cada habitación tenía su propio baño y zona de trabajo, proporcionando a los residentes un ambiente cómodo y funcional. Un centro de comunicaciones de alta seguridad servía como el nervio central. En este espacio, operadores altamente capacitados monitorizaban las comunicaciones internas y externas, asegurando que los secretos de la base permanecieran intactos. Las paredes estaban cubiertas con mapas estratégicos y pantallas de comunicación de última generación. También contaba con una sala de reuniones subterránea, a la que se accedía
mediante una puerta secreta en el vestíbulo principal. Estaba equipada con tecnología de proyección holográfica. Esta sala era el escenario de discusiones estratégicas y toma de decisiones cruciales. Grandes mesas de conferencias rodeadas de sillas ergonómicas permitían que los líderes militares y científicos se reunieran en un entorno de máxima seguridad y privacidad. En el corazón de la base se encontraba un búnker de alta seguridad, diseñado para proteger información clasificada y recursos críticos en caso de emergencia. Las puertas de acero macizo y las cerraduras biométricas aseguraban que solo personal autorizado pudiera acceder a este refugio fortificado. La base militar secreta por dentro era un crisol de tecnología de vanguardia y estricta seguridad, donde los secretos eran guardados con celo y las operaciones se desarrollaban en un ambiente de máxima discreción. A pesar de su apariencia camuflada en el exterior, en su interior, la base era un testimonio del ingenio humano y la capacidad para mantener el misterio en medio de una isla paradisíaca en el Pacífico. La vida en la base militar secreta en la isla del Pacífico era una amalgama de aislamiento, compañerismo y disciplina. Todo ello envuelto en un aura de secreto y misterio. Aquí, las personas que habían sido seleccionadas para servir en esta instalación vivían una rutina marcada por la necesidad de mantener los secretos y operaciones confidenciales. Los residentes seguían una rutina cuidadosamente programada. Los días comenzaban temprano, al amanecer, con el sonido suave de la selva de fondo. El personal se levantaba en sus habitaciones y se dirigía a las instalaciones comunes para el desayuno. La nutrición era importante y se ofrecían comidas equilibradas y de alta calidad para mantener la salud y el rendimiento. Gran parte del tiempo se dedicaba al trabajo y la investigación. Los científicos y el personal militar tenían horarios estrictos, ya que las operaciones secretas y los experimentos requerían una atención constante. Los laboratorios estaban en pleno funcionamiento y las reuniones estratégicas eran una parte fundamental del día a día. El trabajo en equipo y la colaboración eran esenciales para el éxito de las operaciones. Un gimnasio bien equipado permitía a los residentes mantenerse en buena forma, mientras que médicos y enfermeros estaban disponibles para atender cualquier necesidad médica. La base valoraba la salud y el bienestar de su personal. A pesar de la intensidad del trabajo, se programaban momentos de descanso. Los residentes podían disfrutar de áreas de relajación con jardines y fuentes donde la tranquilidad de la naturaleza se hacía presente. También había una biblioteca bien surtida y una sala de juegos para aquellos que buscaban evadirse. Pese a todas las comodidades, la vida en la base implicaba una comunicación limitada o casi nula con el mundo exterior. Se mantenía una estricta vigilancia sobre las líneas de comunicación y las salidas de la isla eran raras y fuertemente controladas. Esta limitación contribuía a mantener los secretos y la seguridad de la base. En la base se forjaban fuertes lazos de compañerismo entre el personal. Todos compartían el peso de la responsabilidad, creando una sensación de comunidad única. La confianza mutua era fundamental para el éxito de la misión. Las noches en la base eran mágicas. Bajo el cielo estrellado del Pacífico, los residentes se relajaban y reflexionaban sobre su papel en esta instalación singular. El misterio y el silencio de la isla en medio del océano parecían envolver la base en un aura especial. Pero una noche, un evento inesperado sacudió la tranquilidad de la base. Un científico, el Dr. Mitchell, había sufrido una grave lesión mientras trabajaba en uno de los laboratorios de alta seguridad.
El doctor se encontraba inmerso en una investigación altamente clasificada en uno de los laboratorios. Su trabajo tenía que ver con el estudio y desarrollo de una tecnología avanzada relacionada con la energía y la física cuántica, una investigación que tenía un potencial revolucionario para la seguridad nacional. El Dr. Mitchell estaba llevando a cabo un experimento que involucraba la manipulación de partículas subatómicas mediante un dispositivo cuántico especialmente diseñado para el estudio. Este dispositivo estaba destinado a explorar aplicaciones teóricas. La base albergaba este laboratorio de vanguardia debido a la necesidad de mantener el más alto nivel de seguridad y secreto para este tipo de investigaciones. El Dr. Mitchell había estado trabajando durante horas, supervisando el experimento con la precisión y el rigor científico que le caracterizaban. El laboratorio estaba equipado con instrumentos de alta tecnología y cámaras de seguridad que registraban cada movimiento. El objetivo del experimento era establecer conexiones entre partículas cuánticas a distancias significativas, lo que tenía el potencial de revolucionar las comunicaciones seguras y la transmisión de energía a larga distancia. Fue durante una fase crítica del experimento cuando ocurrió el accidente. Una serie de eventos inesperados causaron una reacción incontrolada en el dispositivo cuántico. Una descarga de energía inesperada y una cascada de consecuencias impredecibles resultaron en una explosión que había causado lesiones graves al Dr. Mitchell. La explosión también destruyó una parte significativa del laboratorio y generó una alarma inmediata en la base. Los colegas y el personal de seguridad se apresuraron a socorrer al Dr. Mitchell y a contener la situación. Antonio era el médico asignado en la base militar secreta. Su papel era garantizar la salud y el bienestar de todo el personal, así como estar preparado para cualquier emergencia médica que pudiera surgir en esta instalación de alta seguridad. Antonio estaba en su clínica médica, un espacio equipado con tecnología de vanguardia y suministros médicos de primera clase. Antes de la emergencia, estaba llevando a cabo exámenes médicos de rutina para algunos miembros del personal. Esto incluía chequeos de salud, evaluaciones físicas y consultas para garantizar que todos estuvieran en óptimas condiciones de salud. Como parte de sus responsabilidades, Antonio también había realizado previamente revisiones de los equipos médicos de emergencia. Asegurarse de que todos los suministros estuvieran en su lugar y funcionaran correctamente era esencial para su rol en la base, ya que estaban ubicados en una zona remota y debían estar preparados para cualquier eventualidad. Antonio estaba en comunicación constante con otros miembros del personal médico para coordinar su horario de guardia y asegurarse de que estuvieran listos para responder ante cualquier emergencia. Esto implicaba verificar las existencias de medicamentos, suministros y equipos médicos de emergencia en caso de ser necesario en situaciones críticas. Además de su papel de atención médica en tiempo real, Antonio también se dedicaba a mantener registros detallados de la salud de todos los miembros del personal. Actualizaba los expedientes médicos con regularidad, lo que era esencial para brindar una atención eficiente en caso de una emergencia médica. Fue en medio de esta rutina cuando Antonio recibió la noticia del accidente que involucraba al Dr. Mitchell. De repente, su radio de comunicaciones emitió un sonido de alerta estridente. Este sonido era inconfundible, señalando una emergencia en la base. El personal médico y de seguridad estaba equipado con radios que les permitían una comunicación inmediata en situaciones de crisis. Antonio tomó la radio y escuchó la voz de un miembro del personal de seguridad. La voz transmitía urgencia y tensión, mientras informaba de manera concisa pero clara
de que se había producido un grave accidente en uno de los laboratorios de alta seguridad y que el Dr. Mitchell estaba herido. El miembro del personal de seguridad proporcionó detalles meticulosos sobre la ubicación del accidente y el estado del Dr. Mitchell en ese momento. Antonio escuchó atentamente, tomando nota mental de la información esencial que necesitaría para evaluar la situación médica en el lugar de los hechos. La noticia del accidente y la lesión grave del Dr. Mitchell llevaron a Antonio a cambiar de prioridades de inmediato. Sin perder tiempo, se preparó para dirigirse al lugar del accidente. Esto incluía reunir su equipo médico, asegurarse de que tuviera los suministros necesarios y coordinarse con el personal de seguridad para llegar al lugar de la emergencia lo más rápido posible. Además de prepararse personalmente, Antonio también tuvo que comunicar la situación a otros miembros del personal médico, informándoles de la emergencia y solicitando su apoyo si fuera necesario. La coordinación en situaciones de crisis era fundamental para brindar la mejor atención posible. Con toda la información en su lugar y su equipo listo, Antonio se dirigió rápidamente al laboratorio donde se había producido el accidente. Su entrenamiento médico y su capacidad para mantener la calma en situaciones de emergencia serían esenciales en los momentos siguientes. Antonio abandonó su clínica con rapidez, con su bata blanca ondeando, mientras se dirigía hacia el laboratorio donde se había producido el accidente. Sus pasos eran firmes y rápidos, impulsados por la urgencia de la situación. A medida que se acercaba al lugar, podía escuchar el sonido de las alarmas de seguridad que resonaban en los pasillos. Al llegar al laboratorio, Antonio fue recibido por un escenario de caos controlado. El personal de seguridad estaba presente y algunos científicos habían sido evacuados mientras otros permanecían para proporcionar asistencia inicial. El lugar estaba iluminado por luces de emergencia, lo que creaba una atmósfera inquietante y lúgubre. En el centro del laboratorio, el Dr. Mitchell yacía en el suelo, rodeado por sus colegas. Estaba visiblemente herido y se le estaba brindando asistencia básica. Antonio se acercó rápidamente y evaluó la situación. Vio que el Dr. Mitchell tenía una herida en la pierna y mostraba signos de conmoción. Antonio tomó el control de la situación de inmediato. Pidió al personal de seguridad que estableciera un perímetro para mantener la privacidad y garantizar la seguridad de todos. Mientras tanto, su enfermero asistente preparaba una bolsa de suministros médicos que incluía vendajes, analgésicos y equipo para evaluar la gravedad de la lesión. Se arrodilló junto al Dr. Mitchell y realizó una evaluación médica inicial. Comprobó su pulso y presión arterial, así como su nivel de conciencia. Le hizo preguntas para evaluar su estado mental y buscó signos de otras lesiones. Durante esta evaluación inicial, el Dr. Mitchell estaba consciente, pero visiblemente afectado por el dolor. Basado en esto, Antonio procedió a estabilizar al Dr. Mitchell. Le administró analgésicos para aliviar el dolor y comenzó a tratar la herida en la pierna, aplicando un vendaje limpio. Al mismo tiempo, solicitó una camilla para poder trasladar al científico herido a la clínica médica, donde se realizarían evaluaciones más detalladas. Una vez que Antonio estabilizó al Dr. Mitchell en la escena del accidente, el personal de seguridad trajo una camilla especialmente diseñada para evacuaciones de emergencia. Con cuidado y precisión, el Dr. Mitchell fue colocado en ella, asegurándose de que su pierna lesionada estuviera inmovilizada para prevenir más daños. Antonio mantuvo una comunicación constante con el Dr. Mitchell durante el proceso de transferencia. Le explicó con voz calmada y tranquilizadora lo que estaba sucediendo y le calmó, asegurándole que estaba en buenas manos. Esta comunicación era esencial
para mantener al paciente consciente y colaborativo en medio de la crisis. Con el Dr. Mitchell ahora en la camilla, Antonio y su equipo comenzaron el traslado hacia la clínica médica. El recorrido se realizó con la mayor suavidad posible para evitar causar más dolor o lesiones al paciente. Las luces de emergencia guiaban su camino a través de los pasillos. Una vez llegaron a la clínica, el Dr. Mitchell fue trasladado cuidadosamente a una sala especialmente preparada. Antonio y su equipo tenían acceso a una amplia gama de equipos médicos avanzados en este entorno. Antonio comenzó la evaluación de la lesión del Dr. Mitchell. Le hizo varias radiografías para obtener imágenes claras de la pierna lesionada y determinar la extensión de los daños. Al mismo tiempo, continuaba administrando medicamentos para controlar el dolor del paciente. Una vez que tuvo una imagen completa de la lesión, Antonio elaboró un plan de tratamiento detallado que incluía medidas para reducir la inflamación, controlar el dolor y garantizar que la pierna se estabilizara adecuadamente para su recuperación. También consultó a otros especialistas médicos de la base para obtener opiniones adicionales sobre el tratamiento. A raíz del grave accidente que involucró al Dr. Mitchell, se desencadenaron una serie de eventos que llevarían al cierre temporal de la instalación y al regreso de todo el personal a sus hogares. Todo empezó con una intensa investigación por parte de las autoridades militares y de seguridad de la base. Necesitaban determinar la causa exacta del accidente y evaluar si existían riesgos potenciales para la seguridad de la instalación y su personal. Esta investigación llevó tiempo y generó incertidumbre entre los residentes. A medida que la investigación avanzaba y se evaluaban las implicaciones del accidente, se acabó tomando la decisión de cerrar temporalmente la base militar secreta. El personal de la base recibió la noticia de que debían regresar a sus hogares. Fueron trasladados en aviones y se les proporcionó el apoyo necesario durante el proceso de regreso. El cierre de la base marcaba una despedida temporal para aquellos que habían vivido y trabajado en este lugar. Las despedidas estuvieron marcadas por una mezcla de emociones, desde la preocupación por el Dr. Mitchell hasta la incertidumbre sobre el futuro de la base y sus proyectos. Aún así, había una sensación de esperanza entre el personal de la base. Esperaban regresar en algún momento, una vez que se hubieran tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de la instalación. Así, la base militar secreta en la isla del Pacífico se sumió en un silencio temporal y quienes habían formado parte de ella regresaron a sus vidas normales, llevando consigo los secretos y las experiencias vividas en este lugar misterioso. El futuro de la base quedaba en el aire y la incertidumbre rodeaba su destino, pero la importancia de su misión iba a permanecer en la memoria de quienes habían sido parte de esta singular comunidad. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.